Si las piedras del Carmelo pudieran hablar, contarían historias de superación, milagros y victorias. Este monte es considerado el más santo y sagrado de todos los montes, esto por la creencia judía. Como siempre, se veía imponente desde el mar. Muchos antiguos pensaban que era la habitación de algún ser supremo. Ha sido desde siempre símbolo de belleza. El Monte Carmelo es una cadena montañosa que está situada frente al mar Mediterráneo. Fue el escenario de un gran enfrentamiento. Elías vino de las montañas de Galaad y fue levantado por Dios en un tiempo de idolatría en el reinado del rey Acab. Elías tuvo una gloriosa victoria sobre sus enemigos y también el pueblo reconoció a los gritos que solo el Señor es Dios. Imagínese 3 años sin llover en un país en el que la agricultura y la ganadería eran las únicas fuentes de ingreso, pero en la cima del Carmelo, Elías dobló sus rodillas y oró clamando por el regreso de las lluvias. Escrito está: Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Dios oyó su clamor, y los torrentes restauradores descendieron del cielo, trayendo un tiempo de restauración y abundancia para toda la nación. En este monte sagrado, Elías restauró el altar que se encontraba destruido. Esto quiere decir que no existía lugar de sacrificio para el Dios de Israel. Los sacrificios hechos en este monte eran para dioses paganos, de la idolatría, pero ninguno traía respuesta. Por lo contrario, maldiciones sobrevenían en el pueblo, ocasionando desastre. En el pueblo existían profetas de Baal, dios pagano de la idolatría, que auspiciaban la desgracia que sucedía en el lugar. Promovían esta creencia destructora y religiosa, sin entender que era esto lo que provocaba el sufrimiento en la gente. Un desafío fue lo que idealizó Elías para mostrar quién era el verdadero Dios. Solamente así podría avergonzar y poner en ridículo a una creencia idólatra. Elías, solo y sin nadie, desafió a 450 profetas del falso dios Baal, sabiendo que Dios se manifestaría sobrenaturalmente en el momento indicado. El profeta Elías tenía el sueño de desenmascarar a los profetas de Baal. Cuando se presentó la oportunidad, Dios le dio la debida fe para realizarlo. La propuesta de Elías fue invocar al Dios vivo, y aquel que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Israel reconoció eso después de ver el poder del Altísimo manifestarse. Al desafiar a los profetas de Baal, el profeta Elías sabía que su vida estaba en juego. Si su oración no hubiera tenido respuesta inmediata, él habría muerto. Entonces oró: Dios, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. El profeta Elías desafió su propia fe. Él decidió restaurar el altar para que haya fuego permanente para el Dios de Israel. El altar representa nuestra vida para Dios y somos nosotros que debemos restaurarlo, arreglarlo para que Dios pueda habitar en nuestro interior. Restaure el altar de Dios y Él restaurará toda su vida.